the world, turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Hotel Castillos de Cafayate presenta El Acople, con la conducción de los periodistas Natalia Nieto y Diego Ferreira. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este acople de lunes. Hoy, 20 de abril. 20 de abril. Ya llevamos un mes de cuarentena, o para decirlo elegantemente, de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es un gusto acompañarlos a todos ustedes, los televidentes del 10 TV, como así también los oyentes de Aries, la radio con mejor imagen, a quienes acompañaremos en duplex hasta las 23. Natalia Nieto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Diego Ferreira, ¿cómo está? Buenas Bien, noches. ¿se le hace un mes, se le hace más tiempo? Yo siento que estoy recluido hace yo creo que un a mí, año. la ansiedad y el ritmo que nos ha obligado a adoptar esta cuarentena obligatoria en virtud de la pandemia, me ha generado una ansiedad porque ya sabe que el jueves pasado hicimos cierto balance con respecto de lo que hasta ahí se había cumplido a casi un mes. Hoy que estamos a un mes podemos hacer otro balance, pero que en definitiva lo que está mostrando es que hay algunas actividades flexibilizadas, hay novedades, hay también anuncios con respecto de ayudas económicas para distintos sectores, y eso es lo que está tratando de morigerar un poco todo lo que ha generado esta situación mundial. Fíjese que nosotros siempre hemos tratado el tema coronavirus en dos aspectos. Uno Sí. es el aspecto sanitario, el otro es el aspecto económico, tratando siempre de llevar cierta o relativa calma, ¿no?, sobre el tema, para evitar la angustia. De esto vamos a hablar en el programa de esta noche. Lo cierto es que esto no es un dato oficial aún, no es un anuncio oficial, pero tiene que ver con la decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena. Al menos 2 semanas más, como le dije, no es un dato oficial, pero es de lo que hablan allí en el entorno del presidente de la Nación, que se extendería hasta mediados de mayo. Los que hablaron fueron distintos analistas políticos que aseguran que Alberto dijo en una reunión con los diputados que la cuarentena se va a mantener y va a ser aún más estricta. De concretarse, estas 2 semanas más, nos iríamos derecho a cuarentena hasta el domingo 10 de mayo, inclusive. Hablando de ser más estrictos, también el que ha hablado es el gobernador de la provincia, Gustavo Así Sáenz. es, lo hizo en el marco de esta entrega de ambulancias, que dicho sea de paso, 2 cosas. Por una parte, destacó el gobernador que va a reforzar toda la cuestión sanitaria, que está trabajando para ello, pero mientras tanto renunciaron médicos y un gerente de un hospital del interior, de General Sí, Mosconi. en Mosconi y en Joaquín Sí. B. González. Por falta de insumos. Están reclamando que no tienen insumos básicos para trabajar, han renunciado mientras se entregan ambulancias y el gobernador dice que se va a reforzar la cuestión sanitaria. Dijo usted que, ha dicho el gobernador que va a ser más duro e inflexible. Fíjese que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con el marco jurídico y con este decreto, especialmente el 255 de este año aquí en la provincia, y una resolución que es reglamentaria, que ha generado muchísima polémica. Lo hemos comentado oportunamente, hay planteos de inconstitucionalidad porque aseguran que no se pueden modificar normas penales y pasar por encima del Código Penal, pero además en lo político, le diría a mí como ciudadana especialmente, no me gusta el tonito paternalista ni que el gobernador me diga somos hijos del rigor. Yo cumplo con lo que debo. Yo, de hecho, no soy hija del rigor. Llegó a decir, Sí. llegó a decir unas palabras más fuertes, ¿no? Llegó a tratar de imbéciles a quienes no cumplan con la cuarentena. Sí, al margen de la chabacanería, sí. o sea, que trate al ciudadano con esto de que no somos, que somos hijos del rigor y que necesitamos que nos controlen. Bueno, quienes cumplimos, a mí me molesta, o sea, no quiero esa actitud paternalista ni que le siga pidiendo a Dios que nos proteja. No, yo quiero gobernantes que hagan lo que tienen que hacer, que definan cómo tiene que trabajarse toda esta cuestión y sin generar esta ansiedad extra, porque fíjese que
Si hay quien está infringiendo la cuarentena, seguramente el policía que encuentra a esa persona que infringe la cuarentena le avisará al fiscal que corresponde, porque hay advertencias acerca de cómo es el procedimiento para que sea legal y no se avasallen las garantías individuales ni constitucionales, pero no puede meternos a todos en la misma bolsa, ni amedrentar, ni generar miedo de ese tipo, cuando ya demasiado tenemos con esta pandemia, con la paralización de la economía y con otros problemas. No sé usted, pero yo hasta cierto punto me permito tomar lo que dice, o por lo menos los anuncios de Gustavo Sáenz, con pinzas, porque generalmente va dando vuelta a las cosas o da marcha atrás en algunos sentidos. Tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que pasó en la última conferencia en la que anunció que iba a mandar a la legislatura un DNU para que se le descuente del 10 al 15% del sueldo a los empleados públicos. Sí. En ese momento, escuchamos todos, va a ser un descuento voluntario y No, obligatorio. Obligatorio y tuvo que retractarse. Bueno, después, no, Sí. es para los que quieran. Sí. Lo mismo dijo esto de ser hijos del rigor en la conferencia de prensa anterior. Sí. Vamos a seguir como estamos, no vamos a flexibilizar nada, es más, vamos a hacer la cuarentena más dura porque somos hijos del rigor. Ajá. Y al otro día también presentó un listado de excepciones. pedido de Entonces, excepciones. por ahí hay que unificar un poquito Bueno, el criterio con lo que se va a decir. En este caso no, está totalmente vigente el decreto, se le ha otorgado facultades que la policía no debería tener, de hecho se ha modificado la ley en 2014, los jueces contravencionales son una deuda del Ejecutivo de hace muchos años de pedir la creación, de generar los proyectos para que funcionen esos juzgados. Lo cierto es que es un retroceso volver al jefe de policía, en este caso la jefa, como jueza de faltas, ¿no? Así que hay que recordarle al ciudadano y a la ciudadana que siempre tiene que intervenir un fiscal y un juez de garantías cuando se trata de estas situaciones más allá de la emergencia. Una buena, Sí. o por lo menos el análisis que hacen los epidemiólogos, es que la cuarentena hasta cierto punto está rindiendo sus frutos. Veo que siempre se habló de achatar la curva, eso es lo que Sí. dice Alberto, para que no sea una curva exponencial en el crecimiento. Los infectólogos dicen que se trata de una línea que va ascendente, pero relativamente controlada. Esto es lo que han declarado como resultado del conocimiento de los casos es lineal y no exponencial, cito textualmente, y señalan que habrá que analizar hasta este punto los resultados de la cuarentena administrada. Vamos a tener un informe sobre esto del periodista Gustavo Soria, para ver si es necesario hacerla más rígida o mantener la cosa como está y evitar los contagios hasta aquí. Lo más curioso es que hemos escuchado en el mes de marzo decir que el pico se espera para abril. En abril hemos escuchado que el pico se espera para mayo. Para mayo. Ahora que estamos casi por llegar a mayo, esperan el pico a mediados de junio. Bueno, vamos a ver qué pasa mientras se trata de levantar la economía en distintos sectores. Hubo anuncios. Déjeme decirle que escuchando al ministro de Economía, Roberto Di Bajur, Sí. en realidad lo que hizo fue anunciar los anuncios de Nación, o sea, la mayoría de las medidas que ha anunciado el gobierno nacional, aquí las ha refrescado, si se quiere, la información el ministro de Economía y ha recordado las que están vigentes en la provincia, que son otras, vencimientos para pagos impositivos, etcétera, pero las medidas de ayuda, de las cuales también vamos a hablar después, han sido básicamente las nacionales, en pos de refrescarles, si se quiere, a los ciudadanos qué pueden hacer para tratar de salir de este agujero. La más importante, los créditos A tasa cero para autónomos y para monotributistas, con un tope de 150.000 pesos, de los cuales van a ser 3 cuotas. En 3 meses seguidos van a recibir los 50.000 pesos. Bueno, me imagino que el ministro Di Bajur no nos debe estar viendo a esta hora porque supuestamente tiene todavía a esta hora reuniones con el CFI para gestionar créditos. ¿Fue una excusa para no venir? Mira, lo invitamos porque la semana pasada, el jueves, el vicegobernador Antonio Marocco habló de su idea de generar una banca pública, de los 100.000 estatales cautivos que tiene el Banco Macro, al que encima se le paga por brindar un servicio con toda la clientela cautiva que tiene. Y le preguntamos si el gobernador estaba al tanto de este proyecto, esta idea que tiene el vicegobernador, y dijo, no lo hablé.
y que tampoco sabe cuánto le cuesta a la provincia ese servicio y desde 2005 lo pregunta. Sí, él lo Dijimos- dijo, que le preguntó en su momento cuando era diputado al presidente de la Comisión de Hacienda, el ya Sí. fallecido Oscar Salvatierra. Así es. Entonces dijimos, vamos a la fuente, invitemos al ministro de Economía de la provincia. Ujú. Pero le pasamos esta consulta. Le dijimos, el vicegobernador dijo que no sabe cuánto le cuesta a la provincia. Y estamos hablando del mismo equipo, ¿no? Y no me lo dijo él, pero me lo mandó a decir que ese tipo de preguntas hacen ruido, que hay demasiada susceptibilidad. No, susceptibilidad es no saber cuánto le pagamos a un banco privado para que tenga 100.000 clientes cautivos y no saber cuánto sale de nuestros impuestos. Pero bueno, el ministro calculo que en algún momento nos podrá contestar, podría haberlo hecho por WhatsApp también si no podía venir, pero lo cierto es que dijo que no llegaba porque tenía reuniones con el CFI, así que ojalá salga algo productivo de ahí. Ujú. Bueno, vamos a lo que sí nos ocupa esta noche. Por favor. Siempre lo decimos, partimos el tema coronavirus a la mitad, uno por el tema sanitario, el otro por el tema económico. Hoy hemos invitado a alguien que ya nos ha acompañado aquí en el programa cuando era candidato a diputado de la lista de Miguel Isa, ¿se acuerdan? Por Sí, el partido de recuerdo Miguel que Isa. vino con Rolly Serrano. Con Rolly Serrano, sí, es Richard Maciel Cornejo, es psicoanalista. Vamos a hablar un poquito de cómo nos afecta en la capocha la cuarentena, Sí. los síntomas que podemos llegar a tener, sobre todo con el manejo continuo de un solo tema en el 90% del tiempo en los medios de comunicación, ¿no? Que es el coronavirus, lo que puede causar un poco de estrés, de ansiedad, de temor, ¿por qué no? Salir a la calle, Sí. encontrarse con la policía. La policía puede ser también un factor de ansiedad y de preocupación, ¿eh? Vamos a hablar también posiblemente de eso. Y va a estar con nosotros Hermosinda Egues, que es una especialista en tributación, déjeme leerles, máster en contabilidad y auditoría, y nos va a ayudar a entender un poco cómo viene la cuestión económica, sobre todo en la cuestión impositiva, porque en definitiva son los impuestos los que sostienen al Estado, al nacional, al provincial y al municipal, en su mayoría. 50-40% se estima que ha bajado la recaudación este mes, así que veremos qué análisis hace este especialista para encontrar un poco más de luz. Muy bien, planteados los temas para esta noche, acompáñenos, que ya regresamos. Floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause Elacopleiinformativo.com.ar. Sáenz apoya a Fernández con todo lo que eso implica. Macro, Marocco pide banca pública, pero Sáenz no lo sabe. Excesos policiales, una jueza de Chubut derogó protocolos provinciales. Salta, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e ingenieros piden volver a trabajar. Hambre, 2.000 ollas populares en un solo día. Echar mano a los salarios estatales o producir y recaudar, esa es la cuestión. Scocina pide no olvidar la grave emergencia crónica de los huichís. Elacopleiinformativo.com.ar. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Good time. Don't stop. Yes, a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Don't stop me. Bueno, estamos ya y para hablar de esta cuestión que ha anunciado Diego Ferreira y que tiene que ver con cómo soportamos, si se quiere, con qué herramientas este nuevo contexto que ya nos está pisando los talones con una nueva prórroga posiblemente, pero un mes ya de aislamiento obligatorio que obliga a cambiar las rutinas, a modificarlas, sobre todo cuando hay algunos ingredientes especiales en Salta, por ejemplo, el hecho de que 4 veces se haya modificado la declaración jurada que se exige para circular para aquellos que están exceptuados, y eso genera también cierta preocupación. Con nosotros está el licenciado Richard Maciel Cornejo. ¿Cómo está? Bienvenido. Natalia, buenas noches. Buenas Digo, noches, buenas Richard. noches a ¿Qué tal? toda la audiencia, buenas noches. Un gusto de estar Muchas gracias aquí en por el venir. programa. No, por favor. Y respetamos la distancia social. Respetamos la distancia. Richard, cuéntenos... No toda distancia es lejanía. Ojalá que pueda ser así, que no Por toda supuesto. distancia sea lejanía ni que toda
proximidad asegure la existencia del prójimo, que es lo que de algún modo me animo de alguna manera a introducirlo al Bueno, tema. Y le diría que inclusive nosotros decíamos la semana pasada, este contexto diferente, la pandemia, el aislamiento, está tal vez exponiendo, porque se han exacerbado los ánimos, lo mejor y lo peor de las personas y las instituciones, las organizaciones intermedias, los gobiernos. ¿Cómo lo está percibiendo usted desde su profesión, desde su especialidad? Y en principio adhiero a lo que usted acaba de decir, Natalia. Me acuerdo de una letra de uno de los temas de Silvio Rodríguez, un revoltijo de carne con madera. Es de algún modo el momento en el que estamos viviendo. La sociedad, el mundo, las instituciones, los gobiernos, las profesiones, los pacientes, los ciudadanos en definitiva. Creo que lo estamos viviendo de este modo. Indudablemente hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de costumbre. Esto de algún modo lo recupero de Michel Foucault, ¿no? Pensador francés. Esta pandemia va a dejar como efecto también una transmutación en la convivencia, en la cotidianeidad, en el modo, en el trato. ¿Marca un antes y un después? ¿Ya se genera el hábito o se puede volver a la rutina anterior? No podría asegurarlo a largo plazo, pero creo que en un mediano plazo todas estas medidas que, bueno, son necesarias indiscutiblemente, que es la única alternativa, la del no contagio, el distanciamiento social y todas las medidas de prevención, de higiene. Indudablemente creo que se van a prolongar en el tiempo en tanto y en cuanto, bueno, se demore este remanido tema de poder construir, poder elaborar la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, la vacuna apropiada para el COVID-19, ¿no? Entonces, fijaría ese plazo, digamos, mínimamente el cambio de nuestras costumbres en lo cotidiano, en la afectividad inclusive, en la amorosidad inclusive. Indudablemente ya estamos bajo una transmutación que requiere de un reposicionamiento, creo que para todos difícil, para todos los seres hablantes, inclusive para quien está hablando en este momento. No puedo yo negar el efecto en mi aparato psíquico, en mi vida anímica cotidiana de esta transmutación de costumbres, de la desaparición abrupta de hábitos, de saludos, por ejemplo, de modos de saludo. La última vez que yo estuve aquí éramos más próximos, podíamos saludarnos con la calidez que nos caracteriza, en todo caso, como nación y como latinos, ¿no? Pero bueno, pienso de que va a perdurar hasta tanto pueda darse este avance, este descubrimiento, que bueno, hoy me anoticié por algunos canales, seguramente ustedes también, y la audiencia también, la posibilidad allá en el Reino Unido de avances respecto a la proximidad de la puesta a punto, digamos, de esta vacuna para el COVID. Pero más allá de lo que cada uno indudablemente vivimos, y que propongo, al menos, no de un modo definitivo, pero sí propongo el término incertidumbre, el término desasosiego, el término de lo siniestro, porque lo que estamos viendo, las noticias que nos llegan desde distintos lugares del mundo, de nuestra Latinoamérica sobre todo, son siniestras, de verdad que son siniestras y espantosas, sumamente dolorosas. Entonces creo que es el momento y la oportunidad para nosotros como ciudadanos de exigir verdaderos líderes,
verdaderos líderes en cada uno de los lugares y en cada uno de los espacios que conciernen a la administración del poder. La administración del poder de curar, del poder prevenir, del poder de sancionar llegado el caso, pero que ese poder no sea un poder que aterrorice, no sea un poder que nos coloque en una situación como si de potencial delincuente prácticamente, digamos. Bueno, fíjese, Richard, que esto que usted dice ha sido cuestionado en distintos países, el hecho de que, aprovechándole, diría, si se quiere como término, la pandemia, hay ejecutivos que se han arrogado la suma del poder público y que están reprimiendo de una manera que no se condice con la prevención sanitaria, con cortar un vehículo de contagio. Pasa en distintas provincias. De hecho, hoy nos enteramos esta tarde que una jueza de Chubut derogó los protocolos provinciales por excesos policiales. Analizó 3 habeas corpus y dijo, acá se está pasando la mano a la policía, hay por lo menos 3 habeas corpus, son los primeros 3 que ha analizado. Derogó las resoluciones provinciales, el gobernador de Chubut directamente los derogó y echó simbólicamente, como gesto, entiendo, al ministro de Seguridad, con lo cual los chubutenses se van a regir solo con el decreto de necesidad de urgencia nacional del Ejecutivo Nacional, claro, de la Presidencia. En Salta hay cuestionamientos y sí, se ha generado lo conozco, también lo sé. cierta persecución, le diría, porque hoy mismo ha reiterado, lo contábamos en un principio el gobernador, que somos hijos del rigor y que va a ser inflexible y cada vez más duro. Creo que, por ejemplo, a quien le cabe la responsabilidad porque fue democráticamente elegido de conducir en estos momentos los destinos del Estado provincial y de la ciudadanía salteña, quisiera francamente que nuestro gobernador o que el gobernador de la provincia pusiera un matiz y pudiera retractarse prácticamente. Le solicito como ciudadano y como trabajador de la salud mental, porque la Ley Nacional de Salud Mental, quiero una vez más postularlo, tiene como principio axiomático, como punto de partida, la ecuación, la igualdad entre el término de salud mental y derechos humanos. No podemos pensar lo uno sin lo otro, es un par ordenado, si se quiere matemáticamente dicho. Entonces, voy a recordar algo que nos advierte a Freud, a nosotros los analistas. Una vez que hemos cedido en la palabra, ya cedemos en los actos. Y si un gobernante dice que somos hijos del rigor, habilita el acto de que se permute, no se transmute, sino que se permute una emergencia que tiene características sanitarias, epidemiológicas, por una cuestión, digamos, como si estuviéramos en un estado de sitio, donde la cuestión fuese, el peligro fuese la seguridad. Claro. No, el peligro es, digamos, el contagio, es una preocupación fundamentalmente sanitaria más que represiva, policial, porque si no instaláramos el discurso, digamos, del Estado médico sacerdotal, digamos. ¿Nota diferencias, por ejemplo, con el anuncio que hizo Alberto Fernández, el presidente, en su momento, que también habló de inflexibilidad, pero en otros términos, ¿no? Sí, en otros términos, pero sí quiero señalar un detalle que a mí no se me escapó en el momento en que lo escuché al presidente, cuando se refería respecto de la llegada de la forma, el mecanismo, la mecánica de la repatriación de nuestros compatriotas. Sí. Y en un momento deslizó, llegan, van a un hotel y ahí son encerrados. La Ley Nacional de Salud Mental procura exactamente lo contrario, el cierre de los manicomios, es decir, de los espacios de encierro, de los espacios de confinamiento, de los espacios de exclusión, de los espacios de vigilancia y de los espacios de castigo, ahí mismo, digamos. Entonces, bueno, lo tomo como lo respeto muchísimo al presidente. Como un desliz, tal vez. Como un desliz. Pero claramente no está pasando lo mismo y sobre todo ha pedido el presidente concientizar, tomar conciencia de la magnitud que tiene esta pandemia en otros términos. Sin duda. Lo que sí es cuestionable y que será tal vez tema para otra charla es el ciberpatrullaje, que se destinen recursos a ver qué se está publicando en las redes,
cuando en definitiva eso hoy debería ser secundario, ¿no? Claro, porque es instalar la sociedad panóptica. Estamos todos observados, estamos todos permanentemente, como si fuese el ojo de Dios, Sí. que todo lo ve permanentemente y que no hay posibilidad de ningún velo que pueda marcar la frontera que creo que hace a la dignidad del ser hablante entre lo público y lo privado. Por supuesto, se transgrede la intimidad, se indaga, que de hecho es lo que está pasando hoy porque estimo yo que el gobierno debe tener los datos de todos los ciudadanos, pero hoy con este nivel de exigencia de la declaración jurada en la que con un código QR acceden a toda la información que cargamos en las planillas, el Ministerio de Seguridad hoy en la provincia tiene los datos de cada persona que salió, a qué se dedica, dónde vive, qué hace y para qué salió. Claro, y es un riesgo, indudablemente ya es un riesgo. En primer lugar, lastima la dignidad que implica el derecho a la privacidad, el valor del secreto, el valor de la confidencia, el valor de lo íntimo. En verdad, le tengo temor a los efectos y a los usos que de esta sociedad panóptica en la que estamos. Yo me acuerdo en los años 90, en un curso en la UNSA sobre epistemología de las ciencias sociales, ya se advertía la sustitución, el desplazamiento de la sociedad del encierro, del control y la vigilancia, al control y la vigilancia a cielo abierto, que es la que estamos viviendo en estos momentos. De modo que es muy importante, sí, reivindicar todo el programa, todas las medidas, ser, digamos, exigentes, cada uno de nosotros, en cuanto a lo que se nos recomienda y en cuanto a lo que por el respeto a uno mismo y a los otros debemos hacer y no hacer en tiempos de pandemia. Y a su entender, Richard, ¿cómo se lidia con toda esta información, con toda esta angustia o la incertidumbre, que es la palabra que usted ha marcado? ¿Cómo hace el ciudadano para lidiar con todo esto entre cuatro paredes? La verdad que creo que cualquiera de nosotros está en una situación, digamos, de exacerbamiento, de tensión. La lógica, de algún modo, de nosotros los seres hablantes, de algún modo señala que lo más factible para la coexistencia del lazo social, en el lazo social, es la alternancia de presencia y de ausencia. Ahora, cuando usted confina en una proximidad, en un territorio, el confinamiento no es igual para todos, por las edades, por las situaciones sociosanitarias, económicas, no es igual para todos, no puede ser igual para todos, no puede ser todo X fi de X como tampoco puede ser ningún X fi de X. La lógica debe ser también en algún momento, y creo que la flexibilización ojalá apunte también, en que a veces hay un X que sí es fi de X, o bien hay un X que no es fi de X, el particular afirmativo y el particular negativo. Creo que mientras que nos podamos mover así, es mucho más salubre, si no es... De verdad creo que es un gasto anímico enorme soportar el confinamiento que ya se parece a un encierro. Y si se trata de una familia hipernumerosa, en un barrio humilde, carenciado, con varios niños... Y con hacinamiento, difíciles, es mucho más difícil. La verdad que no estoy muy al tanto de lo que pueda estar haciendo la Secretaría de Salud Mental, pero yo agradezco la oportunidad de ustedes de haberme invitado para que, sí, sobre la crisis, digamos, epidemiológica, médica, también reivindiquemos a la par y miremos que también está en juego los derechos y los derechos humanos y que con ello ponemos en juego o no, debemos atender a los riesgos, a los límites que forzar esos derechos implicarían para la salud mental de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos que nos acompañan, digamos, o lo que
precisamente con quienes no podemos estar, digamos, medianamente a 1,5 metros siquiera. Sí, tomando la distancia. Bueno, Richard, han quedado muchas preguntas, se las vamos a compartir luego en privado, Con todo porque gusto. son preguntas en particular que tienen que ver con casos de pacientes que la están pasando mal en este momento y que Tema seguramente... de adicciones, los Fíjese, pacientes con ataques de pánico, todos las los crisis pa- de ansiedades. Sí, es tremendo. Y no es posible que todos concurran a los hospitales públicos porque la prioridad hoy es el coronavirus. Entonces también hay un acotamiento del sistema público de salud ante la salud mental. Claro, pero los problemas de salud mental pueden tener un tratamiento diferenciado, como se está indicando, vio usted, lo sabrán ustedes, en un hospital, bueno, si presenta un cuadro febril o con los síntomas probables cercanos a una transmisión de COVID, irá por tal lugar del Por otro hospital, lado, sí. y el que padece de otra patología irá por otro sector. Seguro. Bueno, hay que tenerlo en cuenta también para el paciente de salud mental. Muchas gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Natalia, muchas Gracias, gracias. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más acople. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. No queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Seguimos trabajando contra el dengue. Con el plan Descacharrado en tu barrio, retiramos 700 toneladas de residuos de 19 barrios, utilizando camiones, palas cargadoras y contenedores. Además, desmalezamos 720 hectáreas de espacios verdes, como plazas, vías de tren, espacios institucionales como SIX, natatorios y escuelas. Trabajan 97 cooperativas, beneficiando a 4.000 personas. Seguimos limpiando canales como el de Avenida Irigoyen, Pachigorriti, Tincunacu, Coronel Vitt, Canal Oeste y Oeste Alto. Limpiamos 11.000 metros lineales de canales, Coronel Vitt, Saavedra, Astigueta, Esteco y Constitución. Gobierno de la Ciudad de Salta. Gobierno en acción. Desde el lunes 13 de abril, usar barbijo es obligatorio. Vale aclarar que esta medida no reemplaza el aislamiento social ni las medidas de higiene. Por eso, quédate en casa. Lávate las manos frecuentemente. Tose y estornuda en el pliegue del codo. No te toques ojos, nariz ni boca. Desinfecta objetos y superficies de uso frecuente y mantén siempre ventilados los ambientes. Al coronavirus le ganamos entre todos. Gobierno de Salta. Gobierno que te cuida. Gobierno presente. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Vos, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Vos que podés, quédate en tu casa. Nosotros te vamos a cuidar.
Hay que echar luz un poco acerca de cuáles son las nuevas disposiciones, porque desde el sábado hay nuevas actividades que se han flexibilizado de alguna manera. Gustavo Soria está con nosotros para contarnos. ¿Qué tal? Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Diego. Buenas noches para todos. Buenas noches, Gustavo. En este sentido hay que hablar de una cuarentena administrada, un término medio raro si tenemos en cuenta que todavía el aislamiento preventivo es obligatorio, aunque se hayan exceptuado algunas actividades y aunque haya personas que tengan la posibilidad de salir a trabajar. En este sentido hubo movimiento en el centro, por ejemplo, o principalmente en el microcentro, la semana pasada en bancos, en estos centros de cobranza que son extrabancarios, los conocidos como Rapipago y Pago Fácil acá en Salta, y otras actividades que tienen que ver con el pago de servicios y demás, porque hubo otras entidades que abrieron. Igualmente fue medio caótico la semana pasada. Esta semana comenzaron a atender de forma más organizada, por decirlo de algún modo, porque, por ejemplo, en estos puntos de cobranza comenzaron a atender por la terminación del documento. Hoy, por ejemplo, fue 0 y 1, mañana 2 y 3, el miércoles 4 y 5, 6 y 7 el jueves y 8 y 9 el viernes, y solamente 8 boletas por persona. Dentro de esta cuarentena hay otras excepciones, 11 particularmente que decretó el presidente Alberto Fernández este fin de semana, a las cuales adhirió Salta. En realidad el gobernador Gustavo Sáenz lo que hizo fue pedir junto a otros gobernadores que se vayan liberando actividades. Igualmente, aparentemente, mejor dicho, la cuarentena se va a extender hasta mediados de mayo, pero el anuncio oficial va a ser el 26 de este mes, porque es el último día de esta segunda etapa. Si le parece a los dos, vamos a compartir el informe. Con todo gusto. Comenzó la cuarentena administrada. Con el objetivo de atender pedidos de los gobernadores, el presidente, Alberto Fernández, accedió a flexibilizar más rubros dentro de la emergencia sanitaria por coronavirus. Durante el fin de semana, el jefe de Estado exceptuó, por pedido de 21 provincias, incluyendo Salta, diferentes actividades siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad correspondientes. Los nuevos rubros exceptuados son: 1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 2. Oficinas de rentas de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios con sistemas de turnos y guardias mínimas. 3. Actividad registral nacional y provincial con sistemas de turnos y guardias mínimas. 4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, telefónica o que no requieran contacto del personal con el cliente. 5. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas con sistema de turnos previo. 6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen con sistema de turnos previo. 7. Ópticas con sistemas de turnos previo. 8. Peritos y liquidadores de siniestro de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios. Los trámites deberán realizarse de forma virtual. 9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 10. Producción para la exportación con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. 11. Procesos industriales específicos con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. El 26 de abril terminará la segunda parte del aislamiento preventivo y obligatorio, aunque todo indica que habrá una tercera parte y se irán flexibilizando más actividades, siempre y cuando la curva de contagios no registre un abrupto incremento. Los próximos días serán determinantes, porque el presidente evaluará la situación junto con su gabinete y dará a conocer la decisión este domingo. ¿Hasta cuándo se extenderá la cuarentena? A la fecha, en Argentina hay 2.941 casos confirmados y 136 muertos por COVID-19. Comenzó la cuarentena administrada. Hay
otras actividades que están pidiendo ser exceptuados. FEPUSA ha pedido que kinesiólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ingenieros en ambiente puedan volver a trabajar porque directamente lo describen de esta forma. Hemos quedado en la lona, hemos gastado los ahorros y tenemos un protocolo para garantizar que haya seguridad. Así que hay otras actividades que están pidiendo volver a trabajar, lo decíamos en un principio a través de los títulos del acople, y seguramente va a haber novedades porque debe ser el Ejecutivo Provincial quien gestione ante el Ejecutivo Nacional si estas actividades pueden o no flexibilizarse. Pero también hay distintas situaciones que dijimos tienen que ver con lo económico, Diego. Sí, efectivamente, lo decimos siempre, ¿no? El coronavirus aquí en este programa por lo menos es abordado en dos aspectos. Uno es el aspecto sanitario, el otro es el aspecto económico. Hoy el paquete total del gobierno para ayudar a las empresas y a los cuentapropistas ha llegado a 850.000 millones de pesos. Es todo un monto teniendo en cuenta el paquete total que ha lanzado el gobierno con créditos a tasa cero para monotributistas y también para autónomos. Así que vamos a establecer comunicación con la especialista en tributación, es Hermosinda Ewes. Ella tiene un máster en contabilidad y auditoría. Hermosinda, buenas noches, ¿nos escucha bien? Buenas noches, los escucho despacio, pero escucho. Bueno, hablamos fuerte entonces. Bueno. ¿Qué análisis le merece la situación actual en materia de tributación, Hermosinda? La verdad que el análisis es bastante negativo, habida cuenta que estamos todos en emergencia, como bien dijeron ustedes. El principal objetivo es atacar desde el punto de vista de la salud la pandemia que nos alcanza a todos, y por supuesto que el bien jurídico protegido por excelencia en este momento es la vida. De eso no cabe ninguna duda y estamos todos de acuerdo. A la par existen otras cuestiones que podríamos llamar colaterales, pero que tienen su importancia, y allí aparece el aspecto económico. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas en este momento están sin actividad y por lo tanto sin ingresos, desde el punto de vista de la tributación, que es el tema que nos convoca en este momento, no están en condiciones de enfrentar ninguna carga tributaria, porque podemos decir de manera terminante que la mayoría de los contribuyentes se encuentran en imposibilidad de cumplir. Y esa imposibilidad de cumplir no es un camino que han escogido con libertad, y no es un estadio que tengan que demostrar, sino que es de público y notorio que la mayoría de los contribuyentes se encuentran en este estado que se denomina estado de necesidad y que por lo tanto les impide cumplir con sus obligaciones tributarias. De allí que todo lo que se hizo a nivel nacional, provincial y municipal se valora desde el punto de vista del esfuerzo que hace el gobierno, y obviamente muchos de nuestros colegas están en esos roles. Lo que debemos decir es que es absolutamente insuficiente y que además no se tiene en cuenta que en este caso los contadores públicos, nexo fundamental para la recaudación entre el contribuyente y las administraciones tributarias, no han sido tenidos en cuenta en punto a que muchos de ellos, no digo todos, pero sí muchos, deben asistir a sus estudios, sea de manera permanente, porque el aislamiento nos encontró una noche del 19 de marzo sin posibilidades para muchos de adecuar su estructura de trabajo, y en ese camino están también imposibilitados de cumplir con lo que requieren sus clientes, y teniendo en cuenta que la carga de trabajo se ha incrementado sustancialmente, no solamente en cantidad, sino en dificultades que obviamente también tienen las administraciones tributarias, pero que se traslada, en este caso, al contador, como dije, que es el nexo, y a los contribuyentes que deben cumplir, porque las normas van cambiando segundo a segundo, según cómo se nos presenta la pandemia, y en ese camino, obviamente, que hay imprecisiones, y la interpretación de las normas y la aplicación de las mismas se nos hace absolutamente dificultoso. Entonces, este es el concepto general de emergencia en el que nos encontramos. De allí, si uno quiere bajar concretamente a cada una de las normas, vamos a ir viendo que
hasta ahora han resultado insuficientes. Bien es cierto que este último esfuerzo que ha hecho el gobierno es un poco más abarcativo en punto a los beneficios. No sé si quieren que vamos viendo le quería consultar, punto, o ustedes tienen alguna inquietud a esta altura. Sí. Hermosindo, usted dijo que las empresas no están en condiciones de pagar, estamos viendo distintos sectores muy golpeados en su situación económica y financiera, pero hay argumentos, le diría, por parte de los gobiernos. En el caso del provincial, hoy el ministro de Economía dijo que se estima que la caída de la recaudación va a ser del 40 al 50%. En el caso de la intendenta de la capital, cuando se aprobó en el Consejo la exhibición de ciertos impuestos para algunas pymes y algún sector diferenciado, lo que había advertido la intendenta es que con eso se pagaban los sueldos. ¿Cómo se equilibra esta balanza cuando en definitiva los estados municipal, provincial, nacional básicamente se están sosteniendo por la cuestión fiscal y por la recaudación a pesar de la caída? Volviendo a subrayar que lo más importante es el tema de la salud para que no se nos malinterprete, y vamos puntualmente al tema tributario. Dentro de los recursos públicos, los más importantes, sin duda, son los recursos tributarios. Sí. Estos recursos públicos, que en su gran mayoría se componen de recursos tributarios, son los que sirven a los distintos niveles de gobierno para hacer frente a lo que se llaman las necesidades públicas, que son la razón de ser del Estado. El Estado existe porque tenemos esas necesidades públicas que individualmente no las podemos satisfacer, como seguridad, educación, salud, defensa de las fronteras, etcétera, y por lo tanto todos debemos contribuir al sostenimiento del Estado a través de los tributos. Hasta ahí creo que no tenemos ningún punto de discusión respecto de lo que usted acaba de resumir. ¿Dónde aparece el conflicto? Me parece a mí, o por lo menos el punto de análisis más en profundidad, si no lo queremos llamar conflicto, porque creo que todos estamos en el mismo camino tratando de superar esta pandemia. El Estado se encuentra frente a una cantidad de dificultades que usted bien ha resumido. Y las empresas, sabemos los ciudadanos en general, nos encontramos también con esas dificultades. Frente a estos dos sectores, se oponen una cantidad de problemas o enfrentan una cantidad de problemas. ¿Quién se supone que está en mejores condiciones de resolver? Es el Estado. Porque si el Estado no está en condiciones de resolver, ¿qué puede pedirle a los particulares que resuelvan? Si el Estado está pidiendo respecto de sus propias deudas un plazo para comenzar a pagar, ¿qué puede exigirle a sus ciudadanos? Y un punto fundamental que se sustenta en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia es que para tributar, además de cumplir con una serie de principios desde el punto de vista de la tributación constitucional, uno en particular es el que tenemos que traer a colación en este momento, y es el que denominamos capacidad contributiva. Para poder tributar tiene que existir la capacidad contributiva, el ability to pay en el idioma extranjero, o la posibilidad de pagar del contribuyente. Si el contribuyente no tiene posibilidad de pagar, mal puede el Estado aplicarle por imperio de la ley la exigencia esta de tener que ingresar los tributos. Y cuando la actividad está reducida a cero en muchos casos, o tendiendo a cero en tantos otros, evidentemente no hay capacidad contributiva. Y si no existe la capacidad contributiva, no existe la posibilidad de pagar. Entonces, es cierto que al Estado se le van a reducir en esas proporciones, y quizás más también, todos los recursos que, volvemos a insistir, se denominan recursos tributarios. Pero tendrá que encontrar el Estado el camino que nos conduzca a salir de este túnel de oscuridad. Pero me parece que no es el correcto exigirle más a quien no puede soportarlo.
Hermosinda, en el programa pasado tuvimos una interesante charla con el vicegobernador de la provincia. Él destacaba mucho la decisión, por ejemplo, del gobernador pampeano Silioto de otorgar una línea de créditos para mejorar el trabajo y, por ende, la tributación propia de la provincia. Acá siempre se habló de que Salta depende total y absolutamente de la coparticipación. Y le preguntamos, ¿pero se puede tirar una línea de créditos aquí? Y él dice, ¿por qué no? ¿La ve viable a una cuestión así? ¿Cómo ve una posible independencia económica de Salta mientras dure este tiempo? Lo veo, no quiero utilizar términos negativos porque creo que tenemos que infundir esperanza y infundir de que podemos salir. Lo cierto es que la historia marca que la provincia de Salta depende muchísimo de la coparticipación, que en definitiva son tributos que se recaudan a lo largo y a lo ancho del país, pero que por la forma que tenemos organizadas las finanzas desde el punto de vista público, las termina recaudando la nación y luego la nación distribuye una parte para la nación y el resto para las provincias en lo que llamamos la coparticipación, que es una herramienta de armonización de las finanzas públicas. Y nosotros dependemos mucho de eso. Desde ese punto de vista lo veo poco probable. Incluso la provincia de Salta aumentó muchísimo las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, que en Salta se denomina impuesto a las actividades económicas. Y cuando la legislatura provincial analizó esta cuestión en el mes de febrero, cuando todavía no pensábamos que íbamos a tener que transitar por esta pandemia, las alícuotas del impuesto a las actividades económicas quedaron en los porcentajes que estaban establecidos, que como dije son bastante altos. Bien es cierto que en ese mismo momento se concedieron una serie de beneficios para los que se denominan los contribuyentes cumplidores, lo cual es bien recibido y es ponderado. Igualmente, esas medidas a hoy no resultan suficientes por lo que venimos expresando. Entonces, una línea de crédito, por supuesto que es bienvenida, pero el empresario tiene que devolver luego ese préstamo. Entonces hay que ver en qué condiciones, en qué plazo, con qué tasas. En principio uno diría es bienvenido. Ahora merece de un análisis más profundo y sobre todo cada tomador analizará sus posibilidades de devolución puntualmente en su caso particular. Es que lo grave, Hermosinda, es que hay muchos sectores que están diciendo que van a tener que pedir créditos, inclusive para pagar sueldos, porque estuvieron parados y no generaron ingresos, ¿no? Y el gobierno nacional anunció créditos a tasa cero, pero para monotributistas y autónomos. ¿Puede ser un primer paso para que se amplíe para otros sectores? Uno tiene que comprender que, primero, no es fácil gobernar la República Argentina tan extensa, tan diversa. A la vez uno confía en los gobernantes que ha elegido el pueblo, independientemente de lo que uno haya votado en su momento. En ese punto creo que hemos demostrado como argentinos que estamos todos en este mismo barco y son muy pocas las voces que uno puede escuchar en sentido contrario. Entonces, si uno trata de entender un poco también al que gobierna, que es una persona humana como nosotros, es comprensible que han ido tomando las medidas paso a paso, segundo a segundo, y han comenzado por los sectores que más lo necesitaban, los sectores vulnerables de la sociedad. Eso también creo que es atendible. Y lo que yo percibo es que van dando pasos a medida de que cada sector va expresando cuáles son sus necesidades, que además son necesidades reales. Entonces, al principio se tomó el sector más, pero más vulnerable de la sociedad, después continuaron con los que llamamos los monotributistas, los de la más bajos ingresos, como son las categorías A y B, y hoy hemos conocido, en realidad ayer, a última hora, hemos conocido esta posibilidad de que todos los monotributistas y los autónomos accedan a
beneficios que están en este nuevo decreto. Pero obviamente quedan fuera el resto de las empresas. Claro. Entonces uno tiene que pensar que en un paso siguiente, si el aislamiento sigue, también habrá que echar una mirada a todas esas empresas y contribuyentes en general, que obviamente se encuentran en dificultades, y yo vuelvo a subrayar, en imposibilidad de cumplir. Entonces, cuando el empresario tiene que tomar decisiones como tal, como un hombre de negocios, que se espera de él, no que sea un superhombre y que saque de donde no tiene para pagar los sueldos. Se espera que él tome decisiones acordes al estado de emergencia en el que está. Entonces, imagínense que si ya estamos diciendo que hay quienes no van a poder enfrentar los sueldos, ¿de dónde van a sacar para pagar los tributos? Claro. Y cuando nosotros ponemos sobre la mesa los que llamamos los distintos bienes jurídicos protegidos, o qué necesidades vamos a atender, obviamente que el empresario seguramente se va a inclinar por mantener a los empleados, que son los que trabajan en muchos casos codo a codo con el empresario. Entonces seguramente va a priorizar pagar los sueldos hasta donde pueda. Y no solamente que tiene que pagar los sueldos, tiene una estructura fija que, aunque esté cerrada, la tiene que mantener, porque tiene que pensar en el día después. Sí. El día después, que no sabemos cuándo es, tenemos que empezar a pedalear todos de nuevo. Y tenemos que, de alguna manera, también estar preparados para ese momento y no llegar todos quebrados. Porque si llegamos todos quebrados, fundidos, como se dice en la jerga del barrio, el Estado no solamente que va a tener que hacer algo para levantar a todos estos quebrados, sino que no va a tener un peso para recaudar. Entonces me parece que la visión de nuestros gobernantes tiene que ser que hoy tenemos que recurrir a otras fuentes. Yo no sé en este momento cuáles son, porque no estoy en ese rol. Ellos son los que se han postulado para ser quienes nos gobiernen. Entonces se supone que tienen un plan, que tienen una inteligencia superior para tener la visión global del país, de lo que nos puede pasar. Lo que sí sé es, de manera contundente, que todos estos contribuyentes hoy no pueden pagar un peso, y que todas estas prórrogas que se han venido dando son absolutamente insuficientes. O sea, se dan prórrogas de días, y en días la actividad sigue en cero, y seguimos la mayoría de los ciudadanos aislados. Entonces, me parece que, insisto con este concepto, que no va a ser de los tributos de donde se van a sostener. Hermosinda, le agradecemos la claridad en sus conceptos y su tiempo con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Natalia, hemos llegado al final. Así es, le agradecemos por supuesto a nuestro equipo, a todo nuestro público, y vamos a estar acá nuevamente el jueves a las 22. Sonic World of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Just one last time. De 15 a 16, aquí en Sector VIP tenés todo el entretenimiento y lo mejor del espectáculo.